Pues si no tenéis preguntas, vamos a retomar la clase desde el punto en que la dejamos en el descanso. Recordad que básicamente habíamos hecho una planificación intuitiva en la cual determinábamos, dada una cantidad de trabajadores, a qué ritmo se tiene que trabajar. Ahora lo vamos a plantear al revés. Dado una cantidad de trabajo que tenemos que hacer, ¿cuántos trabajadores necesitaríamos? ¿De acuerdo? Hay una parte que es idéntica. Y por tanto, la parte que es idéntica no me voy a poner a rehacerla porque no tiene mucho sentido. La parte que es idéntica es que seguimos teniendo demanda corregida, stock de seguridad, y por tanto lo que voy a hacer es copiarla. ¿Sí? Esto es idéntico. Os planteé el problema de una manera o de la otra. También es idéntico el acumulado de demanda. No hay ningún cambio. Yo lo voy a volver a calcular porque no quiero trasladarlo desde el otro sitio, pero es exactamente lo mismo que antes. El 7560, por si alguien no se fía, fijaros que es el mismo valor que hay aquí, y el 7080, pues exactamente el mismo valor que hay aquí. ¿De acuerdo? También es necesario el número de días. Y como también es necesario el número de días, lo voy a calcular de la misma manera. Tal como lo calculé otra vez. Así que esto lo podría haber repetido en vez de necesitar de volverlo a hacer. ¿De acuerdo? Y ahora, fijaros que si esto es el número de días y según el enunciado que tenemos aquí, cada trabajador hace 2 unidades al día, ¿sí? Fijaros que un trabajador que trabajara 20 días haría 2 por 20 unidades, haría como 40 unidades. Y si el trabajador trabaja durante enero y febrero, tiene 40 días laborales y hace 2 por esos 40 días. No creo que sea necesario explicar que ese 2 por se repite. ¿De acuerdo? Por tanto, un trabajador que lo contrate o que esté trabajando desde el 1 de enero hasta el 30 de junio hará 248 unidades. Esa será su contribución laboral. Entonces, si yo tengo que hacer 550 unidades y cada trabajador hace 40, el número de trabajadores que necesitaría pues sería 550 dividido entre 40. ¿Sí? Y así sucesivamente. Fijaros que si yo tengo 30,48 trabajadores, para redondear, si yo tengo 30,5 trabajadores y cada trabajador hace 2 unidades al día y tengo 124 días, en las 6 meses tengo 124 días para trabajar, cada día hago 2 por trabajador y tengo 30,5. Fijaros que en total hago 7.564. Casualmente muy cerca de este 7.560 que quería hacer. Es más, si hubiera puesto 30,483871, pues hubiera hecho exactamente las 7.560. ¿De acuerdo? Todo el mundo ha entendido que yo lo que estoy calculando son el número de trabajadores para llegar a una cantidad concreta de trabajo indicada por la demanda corregida acumulada. ¿Cierto? ¿Sí? Muy bien. Como en el otro caso, que había una tasa constante sin ruptura y una tasa constante con ruptura, aquí volvemos a tener exactamente lo mismo. Tenemos un número de trabajadores sin ruptura y un número de trabajadores con ruptura. ¿De acuerdo? El con ruptura es el último.
Y el sin ruptura es el máximo de ellos. La idea del sin ruptura es un poco más liosa de explicar, pero se podría resumir de la siguiente manera. Supongamos que yo quiero tener una cantidad de trabajadores, todos trabajando continuamente, de tal manera que me asegure que cubra toda la demanda. Pues fijaros que el momento crítico para la plantilla, el momento crítico de máximo requerimiento de trabajo, llega por aquí. ¿Sí? El número que indica, básicamente te indica que con 34 trabajadores será suficiente para hacer 104 unidades, 7.080 unidades en 104 días. Pero si yo hiciera o yo tuviera solamente 30,5 trabajadores, fijaros que este 30,5 multiplicado por 2 y multiplicado por 104, que es 6.344 unidades, no me sirve, no me llega para satisfacer esta demanda acumulada de 7.080. Por tanto, el valor más grande de estos, el más grande, es el que te asegura cumplir con las necesidades. Es el que te asegura que siempre hay material suficiente elaborado, porque la gente ha ido trabajando lo suficiente y acumulando lo suficiente para que cuando llegue el cliente lo tenga. ¿De acuerdo? Alguno verá o dirá que esto es completamente diferente a lo anterior, o le parecerá que he hecho un cálculo súper raro, pero para intentar interpretar mejor qué es lo que realmente hemos hecho y que veáis que si esto os parece muy raro pero habéis entendido lo otro, no es necesario hacerlo así, se puede hacer de la otra manera. Recordad que nosotros aquí habíamos puesto la tasa constante sin ruptura y la tasa constante con ruptura. Y me han salido estos números. ¿Sí? Ahora, ¿qué relación hay entre este 30,48 y este 60,96? ¿Y qué relación hay entre este 30 y 4,03 y este 68,07? Y si os fijáis, los números de la derecha son por 2 el número de la izquierda. ¿Sí? ¿Es esto casualidad? No. Volvamos a nuestro querido iPad para poder anotar fórmulas. Primero, es muy casual que aquí haya también un 2. Por algo será. Y segundo, fijaros en uno de los números, solamente uno de los números. La tasa constante con ruptura decía que un trabajador, que en total había que hacer 60,9, 61 si queréis, unidades al día. ¿De acuerdo? Y la planta de trabajo, la workforce, la plantilla, el número de trabajadores para hacer la misma tasa con ruptura, el mismo requerimiento con ruptura, nos salía que era 30,5 trabajadores. Y ahora, fijémonos en las unidades de la derecha. Y recordemos que lo que decía era 2 unidades por trabajador al día. ¿Cierto? Y ahora, si yo tomo el 61 y lo divido por 2 unidades por trabajador y día, ¿qué me sale? 30,5, las unidades se simplifican
y me quedan trabajadores. ¿Cierto? Dicho de otra manera, que podríais haber hecho este cálculo de aquí y decir, bueno, pues si tengo que hacer 68,07 al día y cada trabajador hace 2, pues el número de trabajadores que necesito es 34,03. Y si necesito hacer 60,96 al día y cada trabajador hace 2, pues el número de trabajadores que necesito es 30,48. Y después de haber puesto esto, alguien me dirá, pero, profe, ¿por qué lo he explicado de la otra manera? Porque si os vais al libro, y yo os sugiero que debido a las condiciones de esta prueba, os leáis como mínimo una vez todos los capítulos que entran para el libro, el tema 2 y el tema 3, son el capítulo 2 y el capítulo 3 del Namias. Y el tema 1 son esos capítulos del Chase y del Chopra que yo subí, para aseguraros que si miráis el Namias no os quede una cara como de ¿qué está haciendo esto? ¿Por qué lo hace de la otra manera? Y porque alguna vez lo he puesto así y sin explicarlo la gente no se aclara, he explicado el camino largo, ¿vale? Que es que la tasa se podría sustituir por un cálculo del número de trabajadores. Si aprendéis a hacerlo así y después lo queréis transformar en una tasa, pues cogéis el número de trabajadores y lo multiplicáis por ese 2. Si lo queréis hacer por tasas y después lo queréis transformar en número de trabajadores, pues calculáis la tasa y dividís por ese 2. Y repito, por ese 2, entre comillas, porque podría ser un 2, un 5 o lo que fuera. ¿De acuerdo? Lo digo porque es importante. Nosotros indistintamente preguntamos con trabajadores o con tasas. Entonces, vosotros sois los que tenéis que ver que pasar del número de trabajadores a una tasa es fácil y pasar de una tasa a un número de trabajadores es fácil. Lo único que hay que hacer es aplicar el coeficiente, al menos en la planificación intuitiva. Preguntas. Voy a hacer un último comentario para cerrar este tema, que es también típico comentario de prueba. Sobre todo yo que ahora que os hago los controles para que los subáis en una plataforma online y eso provoca caos en algunos momentos. Redondeos. A ver, el número de trabajadores hay que redondearlo. En la práctica hay que redondearlo. 3,2476 no tiene sentido. ¿Dónde redondear? Mira, el resultado, si no os dicen nada, dejadlo sin redondear. Luego redondeáis, pues seguramente al 31, por seguridad. ¿Sí? Hay ocasiones en que hay números que no hay que redondear. Por ejemplo, en el ejercicio que nos ha salido antes, nos ha salido un 30,48. Pues este número se puede interpretar como 30 trabajadores full time y un trabajador a media jornada. Y nos quedamos tan panchos. ¿De acuerdo? Generalmente, si no me dicen nada, yo no redondeo. Ahora bien, si os sale un número de este estilo, por favor, redondeármelo como máximo a 2 decimales. ¿De acuerdo? Y el stock, más o menos me da igual. Lo único que os pido es que no me pongáis cosas raras. Por ejemplo, uno de los ejercicios que he hecho para el control, que os voy a poner la semana que viene, a un juego numérico le sale algo así como 118.732.566,27. ¿Vale?
Muy bien. Fijaros que son 118 millones de pesos. Por ejemplo, si tú tuvieras un amigo que te debe 118 millones de pesos, fijaros que ya no digo ni lo de abajo. Si os trajera 118,7 millones de pesos, dicho de otra manera, redondeo y elimino toda la información que hay aquí, ¿no creéis que lo más probable es que le dijerais, ok, ya está, no te preocupes, los 32.000 pesos, quedamos un día, cenamos juntos y punto? ¿Cierto? Por tanto, en muchas ocasiones los redondeos tienen que ser lógicos. Si tenéis dudas de redondear, no redondeéis. Pero si las tenéis, haced redondeos lógicos. O sea, pensaros realmente, ¿este número en la práctica, qué número le diría yo a un amigo mío? ¿Se compró un coche de 118.732.566 pesos? ¿O le diría que se compró un coche de 118 millones y algo? O de 120 millones más bien. ¿Sí? Esa es la importancia del redondeo. No os compliquéis la vida por los redondeos. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿No? Bueno, vamos a una parte que generalmente nos gusta, que son los modelos matemáticos. Un modelo matemático antes de nada, para que quede claro así como bandera, logo de la clase, nosotros os vamos a pedir única y exclusivamente modelos lineales. Por tanto, esperamos que vuestros modelos, vuestras respuestas sean modelos lineales. No queremos modelos no lineales. Esto es importante porque muchas veces es más fácil hacer un modelo de este estilo. Si x es igual a 1, entonces a. Y si no, entonces b. Y esto es una función, se define como una función de x y listos. Pero es que esto, como modelo, se puede hacer, pero no es lineal. Por tanto, es muy habitual que algún alumno reciba mala nota porque ha hecho un modelo lineal, no ha hecho un modelo lineal y yo le pedí un modelo lineal. El caso típico de error en este caso es cosas como esta. Funciones objetivo o restricciones en las que se multiplican variables. Por definición, cuando os pidamos un modelo lineal, si hacéis una restricción no lineal o una función no lineal, os vamos a puntuar mal. Y el motivo es muy simple. El motivo es que en la vida real el modelo lineal lo podríais resolver y el modelo no lineal no. Para haceros una idea general, yo he resuelto problemas de programación lineal de 2-3 millones de variables en mi computadora. Sí es verdad, tengo una computadora de gama alta, pero se puede hacer. Con el software correcto y con una computadora decente, con una computadora gamer, lo puedes hacer sin ningún problema, resolver problemas con varios millones de variables y restricciones, de programación lineal. Pero si hay cosas como esta, con 30 o 40 variables me tengo que dar por satisfecho. Fijaros que son unas cuantas variables de diferencia. Por eso insistimos en que tenéis que hacer modelos lineales. ¿De acuerdo? Ese es el punto número 1. El punto número 2 es que un modelo matemático tiene 4 partes. Parámetros, que son los datos. Variables, que son las cosas de las que no sé o de las que no conozco el valor.
la función objetivo, que es lo que intento optimizar, ya sea minimizar costos o maximizar beneficios, esas son las típicas. Y las restricciones, que son las condiciones que tiene que cumplir mi solución. ¿De acuerdo? Generalmente cuando alguien escribe un modelo, lo escribe en estas 4 partes. Tiene que definir cada uno de los 4 elementos, ¿vale? Yo generalmente lo que hago cuando lo hago en una clase grande, con una pizarra grande, es que tomo la pizarra y la divido en 4 secciones. Y cada una de las 4 secciones contiene la información asociada a uno de estos elementos. Como yo no tengo esa ventaja ahora y esto de aquí es muy chiquitín, lo voy a tener que hacer más o menos igual. ¿Sí? Voy a intentar ir explicando al menos 3 modelos. Creo que me va a dar tiempo de dar 3 modelos, que son los modelos base. Generalmente en las pruebas lo que pedimos es modificar algún tipo de modelo base. Si queréis comprobar si realmente lo estáis haciendo bien, yo voy a explicar modelo 1 base, modelo 2 base, modelo 3 base, que me he saltado aquí uno, y ejemplo prueba, que no voy a hacer. Si sois capaces de hacer este modelo, vais sobradísimos para la prueba. Porque este era un ejemplo prueba en que la prueba duraba, este ejercicio duraba media hora larga. ¿De acuerdo? Por tanto, voy a hacer este paso de intentar explicar parámetros, variables, función, objetivo, restricciones, para cada uno de unos modelos que ya tenéis escritos aquí. El modelo mínimo, el modelo 2, o también conocido como modelo de Bowman, el modelo 3, que es un modelo en el que se juega con plantilla variable. ¿De acuerdo? Y los voy a intentar hacer sin mirar al modelo final. Por tanto, veréis que hay algunas cosas que cambian. No voy a utilizar la misma nomenclatura, voy así que intentar utilizar las mismas variables y voy a intentar explicar por qué han acabado habiendo esos elementos. También os digo que generalmente cuando uno construye modelos matemáticos, al menos cuando los construyo yo, a mí me da la sensación de que juego a un Lego. ¿Por qué? Pues porque no es porque tenga Legos, ahora tengo duplos todavía en casa, mis niños usan duplo. Digo que es como un Lego porque lo que hago es coger bloques y los voy quitando y poniendo. ¿De acuerdo? Si entendéis esa lógica de que los modelos matemáticos no parten de cero, sino que se construyen como bloques, os va a ser muchísimo más fácil entender esta parte del curso. ¿Sí? Vamos al modelo básico. El modelo básico se conoce como Uncapacitated Lot Sizing Problem. Y en realidad no es un modelo de planificación agregada, es un modelo básico de inventarios que creo que se ve someramente, muy someramente en gestión de operaciones avanzadas. Y si a alguno le va este tema y decide apuntarse al MIO o al final se hace el curso del MIO también en Viña, en quinto año, en el Magíster, pues se hace gestión de operaciones súper avanzadas, va a tener esto. ¿Vale? Es un modelo que tiene lo mínimo, 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 mínimo que se puede esperar de un modelo de inventarios. Tiene una demanda de T, que es diferente para cada periodo. ¿Sí? Es como plantearte que es un problema de planificación agregada donde esa demanda es la demanda del periodo T, del mes T. Tiene un costo fijo
por comprar. El modelo se considera un modelo no de producción, sino un modelo de logística, de abastecimiento. Por tanto, esto se podría interpretar qué es lo que vale hacer fletar un container desde China. Pero fijaros que da igual que el container vaya lleno o que vaya vacío, tú pagas el container por mover el container desde China. Ese es el costo fijo. Luego tienes un costo variable por comprar, que es lo que vale cada unidad. ¿Por qué se llama variable por comprar? Porque si compras 3 te vale 3 por eso, y si compras 1000 pues vale 1000 por eso. Y finalmente tienes un costo o un coste por inventariar una unidad durante un periodo. Esto es lo que yo le he llamado antes coste de exceso de stock. Es lo que yo creo que me cuesta el hecho de tener unidades paradas en el almacén esperando que venga un comprador a comprarlas. Es una evaluación económica de lo que me cuesta para mí, o yo considero que me cuesta, la diferencia que hay entre el momento en que yo pago y me quedo el producto hasta que yo lo vendo y recupero el dinero. Eso es el coste por inventariar. ¿De acuerdo? Voy a utilizar unas siglas por comodidad para ahorrarme cálculos y tener que escribir todo esto, que es la demanda le voy a llamar D, DT, porque depende de cada periodo. Al coste fijo de comprar le voy a llamar K. Ya le me dirá, profe, este nombre no tiene nada que ver. De nuevo, le pongo la K porque esto lo volveremos a ver en inventarios y el libro utiliza K. Y como el libro utiliza K, yo voy a utilizar K. El coste de adquisición tiene algo más de sentido, que es una A. Lo que me vale cada unidad es A, adquisición. Y lo que me vale inventariar es H, que es el holding. To hold, tener en la mano. ¿Vale? Todo esto son los parámetros. Yo voy a ir a velocidad de crucero si no me paráis. Esto es bastante rápido. Si no me paráis, generalmente hay algún problema de comprensión. Cuando tengáis un problema de comprensión, me gatilláis y yo paro. ¿Vale? Ahora, lo siguiente que voy a hacer es definir las variables. Ahí, las variables, en teoría, sería x de t. ¿Cuántas unidades compro en el periodo t? Como tengo un costo k por ir a comprar, voy a tener que tener una variable binaria que le voy a llamar y de t, que es si he comprado en el periodo t o no. Y como tengo un costo por inventariar, pues voy a tener una variable c de t, que es el número de unidades de inventario en el periodo t. Generalmente, entiendo que la mayoría de vosotros ha tenido a Yoshimoto, ¿no? De profesor de gestión, digo, de Opti. ¿Sí? ¿Alguno no ha tenido a Yoshimoto como profesor de optimización? Yo no, profe. ¿Qué tuviste, Yo Rodrigo? no. ¿Quién es tú? Arriet. Ah, Riet. Sí, Vale, de acuerdo. igual.
Vale, creo que Arriet utilizaba una técnica un poco diferente. Yo cuando explico, generalmente me gusta en la definición de las variables también decir qué tipo de variables son y lo típico de no negatividad que aparece al final de todos los modelos matemáticos. A mí me gusta ponerlo en las variables. Si lo queréis dejar en las restricciones, up to you, New York, no pasa nada. Pero fijaros que a mí me gusta, digo, es necesario para definir el modelo matemático qué valores pueden adoptar X, Y y S. ¿Vale? X, cuántas unidades compro en el periodo T, tiene que ser una variable mayor o igual a 0 para todo T perteneciente al número de periodos. Esto de aquí lo trataré con un poco más de detalle en un segundo. Pero fijaros que tiene que haber una T para cada uno de los periodos. Por ejemplo, si yo trabajo con meses y trabajo para un año, pues T mayúscula serán 12 periodos: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, y así sucesivamente. Y de T es una variable binaria. Y aquí podéis escribir binaria y yo me conformo. Pero como esto tiene que quedar escrito y tengo que intentar explicarlo, cómo hacerlo bien, porque después, si alguno de vosotros hace gestión de operaciones súper avanzadas, no voy a ser tan buena persona. Esto es decir que es una variable binaria. Quiere decir que y de t toma valor, pertenece a o 0 o 1. Y esto de aquí quiere decir que para cada uno de los posibles valores que tenga t, se tiene que cumplir la propiedad anterior. Y ahora, el número de unidades de inventario es un poco más tramposa. Yo no he explicado si se puede quedar uno con inventario negativo, pero eso lo tendríais que haber deducido de esta descripción de aquí. Si no hay costo por quedarme en inventario negativo y hay un costo por comprar, la solución óptima es no comprar nada, y como no hay costo por tener inventario negativo, pues función de costo, 0. Así que voy a imponer que el inventario siempre sea 0 o positivo. Por tanto, que no podamos nunca dejar de servir al cliente. Y esta T va a tener que ir de 0 hasta T. Y esto de aquí, de nuevo, me lo vais a dejar aquí escrito, lo explicaré luego. ¿De acuerdo? Por eso supongo que muchas veces a la gente le gusta ponerlo al final del todo del modelo. A mí me gusta ponerlo arriba porque a mi gusto queda más limpio, pero ya aviso que sobre gustos colores. Esta parte que está entre paréntesis, a vosotros muy probablemente creo que Arriet lo explica abajo. Así que lo vamos a dejar ahí y lo voy a explicar también abajo para que lo entendáis. ¿Vale? Profe, Dime. consulta, esa T mayúscula que aparece en la última, en el ST. También sería un parámetro aquí. ¿Pero es un valor absoluto? No, el valor absoluto es si le pongo las rayas. El T es un conjunto. Enero, febrero. O 1, 2. ¿De acuerdo? Eso es lo que es T mayúscula. Es básicamente decir que si yo voy a planificar, por ejemplo, en el ejercicio anterior eran 6 meses, pues T mayúscula es el conjunto de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. La cardinalidad del conjunto T, que es lo que significa el valor estos palotes de aquí, esto de aquí, que voy a marcar en verde ahora. Esto en verde significa cardinalidad de conjunto. Que quiere decir que, por ejemplo, para el problema anterior, pues tendría, hay 6. Por tanto, voy a tener S de t de 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sin embargo, voy a tener X de t de 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿De acuerdo? Vais a ver por qué luego, no os preocupéis. ¿Te ha quedado más claro? Gracias, profe. Sí. ¿Sí? Gracias. Venga, vamos a la función objetivo. El objetivo es
minimizar costos. Y ahora fijaros que en general la regla que hay que hacer en la función objetivo es muy fácil. Es cada costo ponerlo, cada coste, ponerlo, identificarlo. Fijaros que según el enunciado hay estos tres costes. Como es una función lineal, hay que sumarlos y hay que sumar lo que multiplico de K. Pues el K es el coste fijo por comprar. Pues el coste fijo por comprar está asociado a la variable Y. Si he comprado o no he comprado. Si Y vale 0, no tengo que contar esa K. Si Y vale 1, tengo que contar esa K. La A. La A era el coste variable por comprar, lo que me valía cada unidad que compraba. Bueno, pues... Y la H. La H era lo que me costaba inventariar. Y el inventario es la SDT. ¿De acuerdo? Y ahora, este valor será para cada periodo. Para el periodo T. Como yo quiero minimizar los costos totales, pues hago una suma para todos los periodos. ¿De acuerdo? La técnica, yo sugiero que siempre sea la misma. Id con cuidado porque estos paréntesis son necesarios. Si no, este modelo no sería igual, porque el sumatorio solamente aplicaría hasta aquí por un tema de estructura, como de preferencia de los operandos. Y segundo, muchas veces vais a ver este modelo así, solo con esta definición. O sea, muchas veces. Si trabajarais en esta área o leyerais libros técnicos sobre esta área, veríais solamente esto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque luego voy a explicar que esto de aquí en realidad se sabe antes de empezar. En realidad lo que se sabe es esto de aquí. Pero eso es un detalle que a mí no me influye o no creo que sea importante ahora. Por tanto, todo lo que está en verde, olvidaros. Recordad la función en negro y cómo la he planteado. Tengo tres tipos de costo, la multiplico por sus tipos de variables, la sumo por cada periodo. ¿De acuerdo? Y ahora me voy a las restricciones. Aquí hay tres restricciones. Bueno, tres restricciones. Hay tres ideas básicas que tiene que cumplir el modelo. El modelo 1, digo, la condición 1 es que hay que cumplir con la demanda. Si no cumplimos con la demanda, la solución óptima es no comprar nada, no estocar nada. ¿De acuerdo? Por tanto, hay que cumplir con la demanda. La segunda es que hay que hacer un link entre compra, demanda e inventarios. Esas variables tienen que estar asociadas, o sea que si yo compro 40 y tenía 10 en el almacén y vendo 30, pues 40 más 10, 50, menos 30, 20. Eso es el stock que me va a acabar. Tengo que hacer ese cálculo y lo tiene que hacer el programa por mí. Y tercero, hay que hacer un link X de T con Y de T. ¿De acuerdo? Esas son las tres cosas que se tienen que hacer. Si alguien se ha fijado, he dejado espacio solamente para una entre la 2 y la 3, porque la 1 y la 2 lo hace la misma restricción. El motivo por el cual se explica este problema es precisamente porque la restricción que voy a poner aquí, esta, es clave. Aparece en casi todos los modelos. ¿Vale? Por tanto, esta, que es la clave,
que se llama, o que yo muchas veces la llamo, mantenimiento de flujo, la voy a escribir y le voy a dedicar toda una lámina de explicación. Y la voy a escribir de la siguiente manera. Los inputs en el sistema tienen que ser iguales a los outputs del sistema. Los inputs del sistema son el inventario que había en el almacén más lo que compre. Y los outputs del sistema son lo que vendo y lo que me queda en el almacén. ¿De acuerdo? Y esta restricción, pues hay que hacer una para t igual a 1, otra para t igual a 2, otra así sucesivamente. Por tanto, de t igual a 1 hasta el conjunto t. ¿De acuerdo? La restricción de mantenimiento de flujo cumple o hace que se cumpla la demanda y liga la compra, la demanda y los inventarios. ¿Cómo? Pues muy fácil, porque si os fijáis, aquí está la demanda, aquí están las compras y aquí están los inventarios. Establece el cálculo que hay que hacer, pero hace algo más importante. Como los inventarios no pueden ser negativos, para poder satisfacer la demanda, para que esta ecuación cuadre, sabiendo que D tiene valor, que las S no pueden ser negativos y que las X tampoco pueden ser negativos, la única manera de que se cumpla esta ecuación es comprando algo para que realmente se cumpla. Pero ese comprando algo que tengo que comprar, el modelo matemático es el que tiene que encargarse de encontrar la mejor manera de comprar. ¿De acuerdo? Por tanto, esto asegura que se cumple con la demanda, junto con el tema de la no negatividad de las variables, y el link entre compra, demanda e inventarios se está haciendo a través de esto. Pero aún así, para entender la lógica de esta ecuación, porque aparece en todo el resto de modelos, vamos a ir a lo que se llamaría el mantenimiento de flujo, en la idea de una caja negra. Cada uno de los periodos de tiempo, para mí, por ejemplo, enero, cuando lo he hecho en el Excel, si os acordáis, lo que yo decía era, para calcular el stock a final de enero, lo que miraba era, esto es a final, el stock a inicios de enero, la producción y la demanda. ¿Sí? Y este cálculo lo hacía en enero, en febrero, en marzo, en abril. Por tanto, fijaros que aquí el stock a final de enero sería la intro del periodo febrero, que a su vez sería la intro al periodo marzo. Y aquí tendría la demanda de marzo y la producción de marzo. Y aquí tendría la producción de febrero y la demanda de febrero. Traducido, la ecuación que he puesto antes es exactamente el mismo cálculo manual que hacía yo en el Excel, de tal manera que me asocie cada periodo uno detrás del otro, para que el ordenador los pueda enlazar y pueda evaluar. ¿Sí? Esta restricción es la responsable de que se cumpla con la demanda y de que se asocien demanda, compra e inventarios. ¿Cómo? Porque está asociando todos los valores que intervienen en los cálculos, asegurando que realmente se cumplen de forma correcta. ¿Dudas? ¿No? Muy bien. Hay una manera muy fácil de entender, de saber si habéis entendido esto. Y ahora, suponed que solamente tengo estas restricciones. ¿Sí? Solo estas restricciones. Y solo esta función objetivo, la negra.
¿Alguien me puede decir cuál es la solución óptima para el problema? No se necesita resolver ningún simplex. ¿A alguien se le ocurre cuál es la solución óptima del problema? Sergio, ¿se te ocurre? ¿No se te ocurre? ¿A alguien? ¿No? ¿Necesitáis que os lo ponga? ¿Queréis que os lo diga? ¿Queréis la toalla? Sí. Sí, Matías. Dime, Sergio. No producir. No, porque entonces no cumples la D. Si no produces, no cumples la D. No cumples la restricción porque la demanda está ahí. Ah, puede ser Entonces, no tener sobrestock. exacto. La solución óptima es comprar cada periodo exactamente lo del periodo. O sea, hacer que X de t sea igual a D de t. Entonces no tienes sobrestock. Como no tienes sobrestock, fijaros que esta variable, esto de aquí sumaría 0. Compro lo mínimo, 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 mínimo posible. Por tanto, como compro lo mínimo, mínimo, mínimo posible, no puede ser que lo pueda hacer más barato, por tanto, esta parte compro el mínimo. Y para el tercer elemento, pues como x de t e y de t no están relacionadas, la programación lineal lo que hará será decir que y de t vale 0. Porque no hay nada que fuerce a que y de t tome valor. ¿De acuerdo? Fijaros que esta es también una manera de pensar en construir un modelo. Esta restricción larga asegura que realmente se cumple la demanda, pero no hay nada que me asocie la x de t con la y de t, justo el conjunto 3. Por tanto, la solución óptima es compro cada periodo porque no tengo que pagar nada. El hecho de que x de t tome valor, el hecho de haber comprado algo, no me obligaba a pagar el costo fijo. Por tanto, la restricción 3 es la que tiene que hacer que cueste dinero ir a comprar. Si cuesta dinero ir a comprar, entonces puede ser que compre más de la cantidad mínima. ¿Sí? Y entonces sí que habrá inventario. Será un trade-off entre los costos de inventariar y los costos de ir a comprar. Y para ello tengo que hacer que Y tome valor en el hipotético caso de que X tome valor, que cumpla esta definición. Si X de t es mayor que 0, entonces Y de t es igual a 1. Y si no, Y de t es igual a 0. ¿Vale? Y para cumplir eso, de forma lineal, hay que hacer algo que se conoce y que os explicaron en su momento como BigM. X de t tiene que ser menor o igual a Y de t multiplicado por una M mayúscula. Con t igual a 1 hasta t. ¿Vale? Ahora, ¿todo el mundo se acuerda más o menos de la BigM? ¿Necesitáis que explique de nuevo la BigM? Yo, Yo por no me favor, acuerdo. ¿lo puedo repetir? Sí, Bueno. puedo repetir la BigM. No es que sea el fin del mundo. BigM es un valor muy grande. Por ejemplo, no sé, 10 millones. O yo qué sé, estos son 10.000 millones. Es un valor muy grande. ¿De acuerdo? Y ahora, mi restricción es de este estilo. ¿Sí? Muy bien. Suponed que yo quiero, si quiero que X de t tome valor, obligatoriamente Y de t tiene que valer 1. ¿Cierto? Porque, yo qué sé, X de t, imagínate que el modelo intentara ponerle a X de t un valor de 73. Pero la vi que me vale 10 a la 10, multiplicado por 0, esta restricción no se cumple. Por tanto, ¿qué es lo que me interesa? Obligatoriamente voy a tener que tomar un valor de Y de t igual a 1, lo cual implica
pagar su coste K en la función objetivo si quiero que X tome valor. ¿De acuerdo? Por tanto, esta parte de aquí, que habíamos dicho que si X de t es mayor que 0, eso implica Y de t igual a 1, se cumple directo. Lo he demostrado, ¿no? Porque es la única manera. Para que X de t tome valor, obligatoriamente Y de t tiene que valer 1. Si no, no puede tomar valor. Y ahora, la parte que tengo que demostrar abajo es que si X de t vale 0, entonces Y de t también vale 0. Y esa demostración la voy a hacer, es un poco más compleja, no mucho más, pero es un poco más compleja, que es la siguiente. Si X de t vale 0, fijaros que esta restricción se transforma en que 0 es menor o igual a 10 a la 10 por Y de t. ¿Cierto? Y ahora, fijaros que esto se cumple tanto si Y de t vale 0 como si Y de t vale 1. Ahora bien, la función objetivo penaliza escoger Y de t, le asigna un coste. Por tanto, ante la alternativa, si se le permite al modelo escoger entre poner un valor de 0 o un valor de 1, en el hipotético caso de que pueda escoger 0, escogerá 0. Por tanto, escogerá 0. Pensad que el programa lineal minimiza la función objetivo, ¿no? Por tanto, si Y de t toma 1 y X de t toma valor de 0, esa solución es peor, estrictamente peor, que una solución que X de t siga valiendo 0 y Y de t pase a valer 0. ¿De acuerdo? Por tanto, este modelo, o esta restricción de aquí, hace la definición que yo quería de binario. Si X de t toma valor, Y de t vale 1. Si X de t vale 0, Y de t también vale 0, junto a la función objetivo. ¿Preguntas? ¿Ha quedado más claro ahora? ¿Sí? Muy bien. Esto en total es el modelo matemático del Uncapacitated Lot Sizing Problem. Lo que hace el resto de modelos es tomar esto y cambiarlo. Por cierto, para aquellos que se hayan despistado, ¿dónde he explicado esto? ¿Dónde he explicado lo que está en amarillo? Lo he explicado cuando he explicado esto. ¿Sí? Y ahora, la segunda cosa para despistados. ¿Por qué aquí he puesto 0? No 1. O no de 1 a t, como en todo el resto de casos. Porque si os fijáis en la primera ecuación, en esta ecuación, la voy a desarrollar para el periodo 1. Vale. Si t es igual a 1, que sería el mes de enero, fijaros que aquí me aparece un 0, que equivaldría a lo que en el problema que hicimos en el Excel conocíamos como el stock inicial. La casilla en blanco. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Ha quedado todo claro? ¿Sí? Si no hay preguntas, sé que esto es muy difícil. A mí me parece extremadamente complejo explicar modelos matemáticos sin veros la cara, porque vuestras caras son muy expresivas con los modelos matemáticos. Son caras de desolación,
o caras de, por fin he visto la luz. Y lo entiendo. Sobre todo porque este modelo matemático no es el primer modelo matemático de vuestra vida, es el modelo matemático después de haberos pasado como mínimo todo un semestre en gestión de operaciones. Me pregunta Sergio, ¿dónde es ese? El stock siempre se mide al final. Por tanto, el stock de enero es este. Un segundo, voy a intentar ponerlo en un color diferente. El stock que está aquí es lo que se define como el stock 1. El stock que está aquí es lo que se define como el stock 2. Y el stock que está aquí es el stock 3. Fijaros que es el stock a final de enero, el stock a final de febrero, el stock a final de marzo. Y el stock que hay aquí, que sería el S0, es el stock inicial del plan. Algunas veces, el gran problema que acostumbra a haber con los alumnos, a mi modo de ver, y como lo que mis compañeros como alumnos tenían cuando eran alumnos, era que el stock al final de enero, el 31 de enero a las 23:59 de la noche, es el mismo que el stock al principio de febrero. El 1 de febrero a las 12:05. ¿Sí? Por eso se puede crear una confusión, pero generalmente en la métrica habitual es considerar siempre el stock como el final del periodo, que acostumbra a ser también el stock de enero al principio de febrero. ¿Dudas? ¿No? Profe, lo último, ahora sí que se escucha, ¿cierto? Sí, se escucha. Ya que antes no se escucha. Que no caché muy bien porque usó la Big M. Eso no caché. Mira, recuerda que tú tienes una variable Y, que es una variable binaria. Sí, sí. Que dice, ¿toma valor o no toma valor? O sea, voy a poner un ejemplo fácil. Yo pido muchas cosas de España. Mis padres me envían bastantes cosas de España. Yo tengo mucho material en España que no me traje. Aún no me lo he traído. Tengo como un par de toneladas de cosas en España. Entonces eso está en Barcelona, en un sitio. Y cuando yo compro algo, generalmente espero a tener una cantidad suficientemente grande como para que me valga la pena enviarlo. Porque lo que me cuesta un paquete vale más o menos lo mismo, pese 5 kilos o pese 20 kilos. ¿Sí? Por tanto, cuando relleno el paquete, cuando tengo un paquete que ya llega casi a los 20 kilos, entonces hago que me lo envíen. ¿Por qué? Porque quiero minimizar los costos de envío fijos, que es esta parte de aquí. ¿Sí? Ahora bien, para que el modelo matemático evalúe correctamente cuándo está pagando el fijo, hay que imponerle una condición que diga, si hay envío, si se envía alguna cosa, si envío un libro, tengo que pagar el costo fijo de envío. Si envío 2 libros, no tengo que pagar 2 costos fijos de envío. Tengo que pagar los 2 libros, que es la parte de la A por X de T, pero aparte de pagar los 2 libros, que es la parte de la A multiplicado por X de T, tengo que pagar el costo fijo de una compra. Aquí. Saldrá, ¿eh? O no. Bueno, da igual, no importa. No sé por qué no me ilumina esto. Tengo que pagar esta parte de aquí al menos una vez, ya sea un libro, 2 libros, 3 libros, 4 libros. Por eso creo la restricción de la Big M. La restricción de la Big M es esta. ¿Vale? Entonces, esta restricción de Big M lo que dice es que si X de T vale 0, como por costos no me interesa pagar la Y de T, Y de T vale 1. Digo, vale 0, perdona. Y esto cumple. Si X de T vale 1, la única manera de que esto cumpla es que Y de T, que es una variable binaria, tome valor 1.
Y si x de t vale 2, la única manera de que esto cumpla es que esto valga 1. Entonces, fíjate que el valor de x de t es irrelevante siempre y cuando sea mayor que 0. Ah, ya caché. O sea que para las variables binarias tengo que aplicar eso para que siempre tome un valor. No. O sea, Si quieres ¿cómo? asociar una variable binaria con una variable real, y lo que quieres decir es algo así como, si la variable real toma valor, entonces la variable binaria también lo toma. Si quieres hacer eso, entonces tienes que hacer este truco. Ah, ya. Sí, El me truco expresé de la mal, pero Bikeme, claro, lo que dice es que la y va a tomar valor siempre y cuando x tome valor. claro. ¿Sí? Sí, me expresé mal, pero eso es lo que estaba pensando. Pero fíjate que incluso podría ser más ridículo, ¿eh? Si x de t fuera 0,3, la única manera de que esto cumpla es así. Es la única manera. Por tanto, la única manera de que y de t valga 0 es que x de t valga 0. ¿Preguntas? ¿No? Vamos a seguir para adelante. No me va a dar tiempo de explicar todos los modelos. Los que no me dé tiempo os haré un vídeo. Fijaros que aquí tenéis las condiciones que hemos puesto. Exactamente las mismas. Y lo voy a utilizar para intentar cambiaros un par de cosas. Solo un par de cosas. Por ejemplo, ¿recordáis que antes, digo que en el modelo que nosotros habíamos hecho en la clase, teníamos el pago por horas extras y el pago por horas normales que eran diferentes, ¿no? ¿Os acordáis que lo que hacíamos es que yo producía a horas normales una cantidad y producía a horas extras una cantidad? ¿Cómo tendría que modificar este modelo para producir una cantidad en horas normales y para producir una cantidad en horas extras? Pues esto de aquí, que era la producción total, ahora la voy a dividir en el coste en horas normales multiplicado por el número de variables o el número de unidades que hago en horas normales, más el coste en horas extras multiplicado por el número de unidades que hago en horas extras. Y esto de aquí vuelve a tener paréntesis. Y ahora fijaros que si aquí antes tenía solamente x de t, ahora voy a tener las dos. ¿Sí? Y si os acordáis, cuando yo puse ese modelo en el Excel, yo no tenía un coste fijo por producir. Pues si no tengo un coste fijo por producir, me puedo cargar esto de aquí. ¿Vale? Y a este modelo que acabo de hacer se le conoce como el modelo de Bowman. ¿Sí? Solamente he tomado el modelo antiguo y he dicho, ahora no solo tengo una fuente de producción, tengo dos. Bueno, pues tengo dos variables. Horas normales y horas extra. Tendré dos costes. En la ecuación tendré que contar las dos. Y ahora ya no tengo el costo fijo ese de pedido, porque siempre hago, pues lo elimino. ¿Sí? Hay una única cosa que no hemos hecho, que sí que permitía hacer nuestro modelo de planificación a tasa constante sin rupturas o con rupturas, que era quedarme por debajo de inventario. ¿Cierto? Esto no lo permite, porque si os fijáis... Ay, perdón, un segundo, me he equivocado al eliminar esto. Lo que estaba eliminando era esto. Si os fijáis, esta variable de aquí dice que el inventario puede ser positivo o negativo. Digo, solamente puede ser positivo, por tanto, no me permite en ningún momento esta variable de aquí hacer un modelo en el cual yo pueda
retrasar entregas. Dicho de otra manera, que pudiera tener inventarios negativos. Pues vamos a ver qué pasaría si yo digo, bueno, pues ahora sí que puedo tener inventarios negativos. Y esto de aquí lo sustituyo por SDT libre de signo. Puede ser positivo o negativo. ¿Qué haría mi modelo? Fijaros que mi modelo ahora recibiría un incentivo por tener valores negativos aquí. ¿Sí? ¿Por qué recibiría un incentivo por tener valores negativos ahí? Porque si la función está intentando minimizar, pues la mejor manera de minimizar algo es poner un valor muy negativo aquí, o menos infinito. Por tanto, si quiero tener en cuenta que SDT sea libre de signo, que pueda tener inventario negativo, tengo que evitar que en esta parte de la función objetivo aparezcan valores negativos. Y para evitar que en esta parte de la función objetivo aparezcan valores negativos, voy a tener que cambiar el modelo. No voy a explicar aquí cómo, porque ya estamos llegando al límite de la hora y seguramente os haré un vídeo para explicarlo. Porque así ha acabado el temario y ya lo podéis mirar cuando queráis antes de la prueba. Pero si os acordáis, quick, versión rápida. Si os acordáis, yo en el en el Excel, cuando lo he hecho con un plan intuitivo, yo he definido exceso y defecto de stock. Lo que tengo de más y lo que tengo de menos. ¿Sí? Por tanto, lo que voy a tener que hacer es hacer exactamente lo mismo. Ahora voy a tener una SDT que es libre de signo, pero voy a tener una SDT positiva que se va a referir al exceso y una SDT negativa que se va a referir al defecto, a quedarme por debajo o quedarme por arriba. Y en la función objetivo, en vez de poner SDT, lo que voy a poner es SDT positivo y esa SDT negativa. Por ejemplo, en el caso que hicimos en el Excel, si os acordáis, esto se multiplicaba por 30 y esto se multiplicaba por 90. Y voy a añadir una restricción en la cual lo que voy a decir es que SDT es igual a SDT positivo menos SDT negativo. Y eso, añadiendo eso al modelo, es suficiente para tener un modelo que calcule exceso y defecto de stock. Repito, lo haré un ejemplo más, lo desarrollaré con más detalle porque así a bote pronto en los 2 minutos que lo he hecho, si lo habéis entendido, quiere decir que este tema lo tenéis muy superado. Lo normal es que no lo hayáis entendido porque lo he hecho todo muy rápido. Pero básicamente lo que estaba intentando explicar es que mi consejo cuando vayáis a la prueba es ¿cuál es el modelo que yo conozco? ¿Qué es lo que tengo que añadir o quitar del modelo que yo conozco? ¿Sí? Y eso es lo que voy a hacer, lo haré con un vídeo seguramente, para el modelo que permite defecto de stock y para el modelo que permite contrataciones y despidos. ¿De acuerdo? Parece muy intimidante tantas ecuaciones con tantos símbolos, pero en el fondo estos son los contratos, estos son los despidos, esto es un cálculo del número de trabajadores, esta es la antigua, esta ya la tenía, y esto es el límite por trabajador. ¿De acuerdo? Preguntas. No, repito, esto de la plantilla variable y esto del Bowman, que acabo de hacer ahora en rápido, no es que lo quiera que lo entendáis a la primera, es simplemente como un introductorio a la idea de lo que realmente deberíamos de ver, que lo haré en un módulo, en un vídeo y os lo subiré para que lo podáis ver antes de la prueba. ¿Sí? ¿Alguna duda extra?
Profe, ¿la prueba solamente entra como el modelo, dejar el modelo puesto o hay que resolverlo igual? Generalmente se pone una restricción y te preguntan qué hace, o te ponen una variable y tienes que explicar del modelo y tienes que explicar qué hace esa variable, o te ponen unos números y te pregunta, o sea, en vez de ponértelo así como unas letras, te pone números y te dice qué representa cada número, o se deja una restricción y te pregunta por qué fallaría este modelo. No te voy a pedir que hagas Ya, o un sea modelo que... completo porque no tienes Ya. tiempo. Claro, o sea que no hay que hacer el modelo, hay que ver ahí, hacer el análisis del modelo que te dan. Pero generalmente eso es más difícil, porque si yo no te pongo todas las restricciones, te pongo todas menos una, y tú no sabes qué modelo es, porque no te voy a poner este modelo, o entiendes exactamente qué hace todo, o no vas a entender por qué falta esa restricción. Claro. De verdad, yo creo que el juego de preguntas de este tema, de esto, es lo más difícil de todo. ¿Por qué? Porque estáis acostumbrados a que os den modelos enteros y hacerlos vosotros, no a que os den un modelo a trozos. ¿Dudas? ¿No? Bueno, primero, de nuevo, lo mismo que os he dicho hace un rato. Perdonad el incidente con los links. Espero que no vuelva a pasar. Intentaré hacer lo posible para compensaros. Como mínimo los controles os los voy a hacer online. Digo, os los voy a dar diferidos para solucionar este problema. Al grupo del lunes también lo haré, porque si no sería injusto. En breve, durante el día de mañana, vais a recibir un montón de información sobre la prueba y os voy a subir los vídeos que os faltan y enviar los controles que os faltan para que los podáis hacer durante la semana, más el material para la preparación de la prueba. Cualquier pregunta durante esta semana, feel free to ask. Mañana es festivo, pero la semana que viene no. Y recordad que nos quedan 10 días, 12 días para la prueba. ¿Sí? Bueno, pues dicho eso, muchas gracias por asistir. Nos vemos el jueves que viene, el martes o el jueves que viene como muy tarde. Gracias y hasta la próxima. Chao, profe. Gracias, profe. Que esté bien. Chao, gracias.